El siguiente ejercicio es un ejemplo donde nosotros podemos tener un experimento en el que se está llevando a cabo una electrólisis y queremos tener información relacionada con algunas de las especies que en este momento están siendo mencionadas. Para esta situación, pues habría que recordar un poco qué es la electrólisis. Cuando nosotros hablamos de este proceso, nuevamente hay que tener presente que la transformación química de interés es un proceso redox que está ocurriendo. Sin embargo, el proceso redox del que nosotros vamos a hablar en esta situación específica es un proceso redox que llamamos un proceso no espontáneo. Es decir, si yo llevo a cabo la mezcla de estas sustancias, la reacción no va a ocurrir realmente como está en este momento descrita, porque no es algo que por la propia voluntad, por decirlo así, de los reactivos, se pueda llevar al lugar. Hay que brindarle, en este sentido, energía al proceso, energía externa, que permita llevar a cabo la transformación de la que nosotros estamos hablando en esta situación. Entonces, esa energía que se va a suministrar es energía en forma de corriente eléctrica, ¿sí? Y por eso en la electrólisis, pues nosotros vamos a tener un dispositivo, una pila, una batería, alguna fuente de poder, en este sentido, que nos permita, pues, tener dicha fuente de energía externa. Listo. En los procesos redox de este estilo pueden haber diferente tipo de productos y justamente esos productos son los que nos interesan para poder comercializar o algo por lo parecido, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el ejercicio específico que nosotros tenemos. Entonces dice, la ecuación química de la electrólisis de una salmuera bastante concentrada es, aquí tenemos el cloruro de sodio más agua que produce cloro gaseoso, hidrógeno gaseoso e hidróxido de sodio, ¿sí? Ya tenemos la ventaja de que esta reacción química no la dejaron balanceada. Si no estuviera balanceada, nos tocaría hacerlo por el método ion-electrón, pero pues ya la tenemos. Y vamos a mirar qué información es la que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo determinar. Entonces, ¿qué volumen de cloro gaseoso? Entonces la pregunta es volumen de cloro. Esto es lo que nosotros no conocemos. Se va a generar a 752 torr. Entonces me están dando la presión del sistema en torricelis y 15 grados centígrados. También me están dando la temperatura. 15 grados centígrados. ¿Qué volumen de cloro gaseoso se generará a 752 torr y 15 grados centígrados? Si la eficiencia del proceso, también me están hablando de la eficiencia, que es del 85%. Y fluye una corriente de 1.70 amperes, me están dando la corriente y me están dando el tiempo. Aquí hay dos principios básicos que van a permitir la resolución de este problema. Lo primero, pues es relacionado con el proceso de electrólisis, que está regido por las leyes de Faraday. La cantidad de los productos que se forman en un proceso de electrólisis, pues depende de la cantidad de la corriente suministrada y el tiempo en el que esa corriente se dejó fluir a través del sistema. Y lo segundo son las leyes de los gases. La ecuación ideal de los gases en este caso en particular. Para resolver este problema vamos a iniciar primero con la información del proceso de electrólisis, la corriente y el tiempo. Entonces, en este sentido, la corriente, que son los amperes, es equivalente a hablar de coulombs por segundo, ¿sí? Esto de acá, yo podría cambiar este ampere y esto sería igual a decir coulomb por segundo, ¿sí? Con los amperes yo puedo saber qué cantidad de carga fue la que se suministró durante este tiempo, durante estas 5 horas. Sin embargo, yo no puedo trabajar el tiempo en horas, me toca pasarlo a segundos. Para hacer ese factor de conversión, pues yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Ya conociendo esta información, pues yo puedo simplemente venir y realizar el cambio a partir del proceso matemático que hemos establecido y encontrar que en este sentido esto sería igual a 18.000 segundos.
Ahora, si sé que en este caso el proceso se dejó durante 18.000 segundos y la corriente fue de 1.70 amperes, la multiplicación, voy a ir haciéndolo acá, del tiempo, estos 18.000 segundos por los amperes, me van a dar en este caso la cantidad de coulombs, la cantidad de carga que se dejó en este momento pasar a través del sistema. Entonces, esa cantidad de coulombs, por ejemplo, y yo sé que los amperes son coulombs por segundo, o sea, cada segundo se deja pasar 1.70 coulombs, pues yo puedo hacer este factor. Y de esta manera conocería cuál es la carga que se dejó pasar a través del sistema. Ya con esta carga, nosotros podemos transformar esta energía eléctrica en información química a partir de la constante de Faraday. Ella es la que nos permite encontrar esa relación, porque la constante de Faraday, la voy a poner aquí en los datos, es equivalente a 96.485,3 coulombs por cada mol de electrones que se haya transferido. Entonces, en este sentido, yo tengo 96.485 coulombs para poder conocer cuántas moles de electrones fueron transferidos por una mol de electrones, ¿sí? Y de esta manera sé cuántas, valga la redundancia, moles de electrones tuvieron que circular en el proceso y esas moles de electrones pues van a afectar la cantidad de cloro que se haya podido en ese momento producir. Entonces, para poder conocer esa cantidad de cloro, voy a tener en cuenta también el proceso químico. Entonces, estas fueron las moles si yo hiciera hasta aquí el cálculo, conocería las moles de electrones que se transfirieron. Sin embargo, a mí no me interesa la información de las moles de electrones, sino la información del cloro, para poder llegar al volumen. Entonces, para poder llegar a esa expresión, necesito encontrar una relación entre moles de electrones y moles de cloro. Y eso se puede saber a partir del proceso electroquímico particular, ¿sí? La ecuación está balanceada, sí, eso es cierto, pero en este momento no me está dejando ver los electrones que se transfirieron para poder permitir ese proceso. En este sentido, en la electrólisis basta con tener presente la especie química que nos interesa conocer, que es el cloro, y cuál era su procedencia, que es el cloruro. Cuando yo tengo el cloro en el cloruro de sodio, él está como cloro -1, y cuando lo tengo como cloro gaseoso, pues él es cloro 0, ¿sí? Voy a extraer esa ecuación, la voy a poner aquí un momentico para que sea mucho más fácil para mí hacer la interpretación. Vamos a poner por acá, y de ahí vamos a poder extraer esas moles, esa relación de moles de electrones con moles de cloro que se han formado. Listo. Entonces, resulta que esta sería como la semi-reacción que le está pasando al cloro. Hacemos el balanceo de masa, entonces aquí, por ejemplo, me falta un 2 para que la masa quede balanceada. Hago el balance de carga. Aquí hace falta 2 electrones para que la carga en reactivos y productos sea la misma. Y de esta manera tengo presente el proceso químico de interés particular para la electrólisis, que es cuánto cloro gaseoso se formó. Y justamente este balanceo, a partir de estos numeritos que vamos a ver acá, es que podemos encontrar la relación. Por cada 2 moles de electrones que se hayan dejado transferir, se va a formar una mol de cloro. Entonces, esto es justamente lo que a mí me va a servir. Aquí puedo poner por cada 2 moles de electrones transferidos, se va a formar una mol de cloro gaseoso. Con esta información yo podría establecer la cantidad, en este sentido, que se pudo producir de cloro. Entonces vamos a aplicar el proceso matemático para hacer la determinación. Vamos a seguir con la ecuación, 18.000 segundos por 1.7, dividido esto entre 96.485.3, 18.000 por 1.7, dividido entre 96.485.3, y dividido ese resultado entre 2. Eso me da 0,158 moles de cloro. Sin embargo, cabe la pena recordar que de acuerdo al enunciado, la eficiencia del proceso no es del 100%. Estos cálculos que acabamos de realizar es asumiendo como si la eficiencia fuera del 100%.
Así que para poder conocer exactamente el número de moles que estuvieron involucradas, y bueno, más bien no involucradas, sino formadas realmente, pues tengo que tener en cuenta esa eficiente. Entonces esto lo multiplico por 85 y lo divido entre 100, como si lo multiplicara por el porcentaje. Al hacer esa operación matemática, pues el resultado que nosotros vamos a obtener son las moles reales que se formaron de cloro en el proceso, que en esta situación sería 0,135 moles de cloro gaseoso. Sin embargo, la pregunta del ejercicio no son moles de cloro, sino el volumen del cloro que se está formando, siendo este un gas bajo las condiciones que nosotros indicamos inicialmente que teníamos de presión y temperatura. Pues, en ese sentido, para hallar el volumen de un gas, conociendo la cantidad de moles que hay presente de ese gas, la presión y su temperatura, pues las leyes de los gases, en particular la ecuación ideal de los gases, es la que nos va a funcionar. Entonces, en esta situación, nosotros sabemos que la ecuación ideal de los gases dice que presión por volumen es igual a nRT. Lo que nosotros realmente queremos conocer aquí es volumen. Entonces, para hallar el volumen, nosotros necesitaríamos conocer las moles del volumen, las moles, perdón, del gas, la temperatura en la que se encuentra ese gas, la presión del gas y pues la constante de los gases, que como es una constante la podemos encontrar reportada en literatura. Nosotros tenemos toda la información. ¿Tenemos las moles? Sí. En este caso, las moles reales, que fueron las 0,132, perdón, no son 0,132, sino 0,0135 moles de cloro. La constante de los gases, que en este caso la podemos consultar en literatura con las unidades correspondientes. Las unidades aquí adecuadas son 0,0, valor correspondiente es este, con las unidades litros por atmósfera, todo esto sobre mol Kelvin. Y a su vez, pues esta constante va a estar multiplicada por la temperatura. Aquí sí es donde tenemos un pequeño problema porque la temperatura originalmente no la tenemos en Kelvin, que es la unidad correspondiente. A esto me tocaría sumarle 273.15 y eso me generaría que la temperatura equivalente en Kelvin sería 288.15. Hagamos aquí al lado para que no se nos olvide. Para poder hallar la temperatura en Kelvin, ustedes tomaron los 15 grados centígrados y le sumaron el factor 273.15 Kelvin, para que al final, pues esto realmente nos quede en Kelvin, 288.15. De manera parecida tenemos que hacer algo con los torricelis. La presión que nosotros debemos utilizar no puede estar en torricelis, tiene que estar en atmósferas. Para hacer esa transformación en atmósferas, hay un factor de conversión que dice que cada 760 torr es equivalente a una atmósfera. Si yo hago, en este caso, este proceso matemático, pues voy a poder conocer en esta situación el valor correspondiente pues a la presión en la otra unidad que me interesa, que son atmósferas realmente. Y este valor es 0,989 atmósferas. ¿Listo? Ya tenemos toda la información realmente que necesitamos, simplemente nos hace falta reemplazar. Entonces la temperatura que fueron los 288.15 Kelvin y la presión que me hacía falta en este caso, relacionarla también acá, que pues fue el valor que acabamos de determinar. 0,989 atmósferas. Al hacer la revisión de unidades, pues nos vamos a dar cuenta que las atmósferas se cancelan con las atmósferas. Los Kelvin se cancela con los Kelvin, las moles con las moles y efectivamente la unidad final que nos va a quedar es volumen en litros, que es lo que en este caso nos está pidiendo el enunciado. Entonces, para hacer este proceso, pues vamos a continuar haciendo la operación matemática que nos está en este momento pidiendo el enunciado. Y al hacer dicha operación matemática nos vamos a encontrar con la siguiente respuesta. El volumen que se formó fue 3,22 litros de cloro. Y esta sería como tal la respuesta al ejercicio que se nos estaba planteando. Sin embargo, hay una opción B para resolver este ejercicio, pero esa opción B hace parte de lo que hicimos al principio, cómo se aplican las leyes de Faraday. Entonces, pues tenemos una ecuación que en principio les puede ayudar a ustedes a determinar cualquiera de las incógnitas que están relacionadas con el proceso de las leyes de Faraday. Esta ecuación es la siguiente. Entonces, hay una ecuación que dice que la masa que se genera durante una electrólisis de alguno de los reactivos involucrados, de los productos, perdón, involucrados, es igual al peso molecular de esa sustancia
por la intensidad de la corriente, por el tiempo que se deja transcurrir esa corriente, dividido, en este caso, por el número de electrones que se transfieren para el proceso particular donde la especie que queremos en este momento está afectada, por la constante de Faraday, ¿sí? Digamos que esta ecuación, así como está en este momento, pues hay parte de la información que en principio no la tenemos y que no, digamos que no nos interesa tanto. Yo no quiero saber cuánta masa se depositó, yo quiero saber cuántas moles fueron generadas. Entonces, si yo tengo presente eso y me doy cuenta que acá tengo el peso molecular y en lugar de dejarlo en este lado, lo paso al otro lado, un momento, acá lo voy a pasar masa, cualquiera dio entre el peso molecular de esa sustancia, pues masa de una sustancia cualquiera dio entre su peso molecular, pues son moles. Yo también podría reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Moles de la sustancia es igual a la intensidad de la corriente por el tiempo sobre la carga por la constante de Faraday. Si yo relaciono esto con lo que ya hicimos anteriormente, pues nos vamos a dar cuenta que nos da lo mismo. Entonces yo tenía que multiplicar intensidad de corriente por tiempo, y eso fue lo que yo hice acá, intensidad por corriente, ¿sí? Dividirlo por el número de la carga y la constante de Faraday, dividirlo entre la carga y la constante de Faraday. Efectivamente me da exactamente lo mismo. Me darían los 0,158 moles. Obviamente aquí también la ecuación tiene en cuenta como el rendimiento, como la eficiencia del sistema fuera del 100%. Ahí ya el resto de las demás operaciones que realizamos seguirían siendo iguales y esta sería otra forma de haber realizado el ejercicio. Si no lo puedo hacer a partir de factores de conversión, lo puedo hacer a partir de esta ecuación y puedo usar y despejar la variable que en ese momento se me esté pidiendo determinar.